Entonces, la palabra aion, universo. La palabra Uranos, la parte de las aguas cristalinas, las aguas puras, limpias, ¿verdad? Y la palabra cosmos, las aguas contaminadas, aparte, o incluye el Eretz, la tierra, lo árido, lo que no da fruto, este planeta. ¿Estamos? Perdón, entonces, ¿es eternidad y universo? Ajá, si lo quiere ver como eternidad, véalo como eternidad, pero en realidad, pues lo podemos llamar universo, ¿verdad? Ok, El universo. universo. Aquí en el versículo 1 lo que me faltó es salvación. ¿Qué dijimos que era? Salvación. Ok. Que honra es adquisición y Ajá. Salvación. Vamos a desglosar salvación. Rescate. rescate. Ujú. Ser guardado o a salvo. Estar a salvo. ¿Sí? Estar a salvo. Ajá. Estar a salvo o ser rescatado, ¿no? Del Ajá. peligro, por así decirlo. Sí. ¿Va? Entonces, ahí tenemos esa definición. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de lo que habíamos visto? O mi hermano Ben, ¿ya terminó con las preguntas que Sí, tenía? ya. Ok, ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre lo que habíamos visto del 1 al 9? Ok, lo tomaré como un no. Entonces, sería, para entrar en contexto, y el que me dice escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas del Cordero. Bienaventurados son los llamados a las cenas de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ya habíamos dicho de que se refería a verdadero. Y me postré a sus pies para adorarle, y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí terminamos. Ajá. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Ahora, simbología, ¿no? Simbologías. Vamos a entrar a los contextos que representaría cada cosa, ¿no? En el sentido del caballo, por ejemplo, el Señor, vamos a ver, si literalmente dice caballo, porque no va a ser que me salgan con que hipos, bueno, es incierto, pero se entiende que es eh, se entiende o se asume que es un caballo. Ajá. Y esto es importante decirlo porque hay otra palabra, que no creo que sea la misma. Vamos a buscarla. Dice, yo de asna. ¿Por qué es asna? Yo de asna. Vamos a ver este versículo que está un poquito más onos. Sí, son dos palabras totalmente diferentes. Polos, osno. Polos, onos. Polos, onos. Pollino de asna. Ajá. Entonces, pollino de asna es la simbología de un rey, ¿ok? Ahora, literalmente es un burro, lo que conocemos en nuestro idioma como un burro. El pollino de asna, un asno, un burro, ese específicamente era uno de color blanco, si no me equivoco, según la historia, según la tradición dice que era uno de color blanco. Y esto significaba mucho porque resulta que para esos tiempos solamente los reyes, ese animalito específicamente era mucho más valuado, mucho más importante o mucho más, por así decirlo, élite que un caballo, ¿ok? Y para ese tiempo,
solo los reyes podían montar ese tipo de animalitos, o eran los reyes usualmente montaban ese tipo de animalitos para entrar o salir de sus reinos, ¿verdad? Entonces, esta situación que estamos viendo aquí, ojo, tiene conexión con lo que estamos leyendo en este punto. Cuando dice que entonces vi abierto el cielo, o el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Entonces, esta situación de caballo blanco, ojo, está conectado con el pollino de asna blanco que él montó. No es la misma palabra, pero podría tener un significado, una simbología en el que en el pollino de asna estábamos hablando del Jesús mortal y en el caballo blanco estamos hablando del Jesús inmortal. Jesús mortal en el sentido de que nació igual que nosotros, en carne, en cuerpo que envejece, todos los factores de comida, todas las necesidades básicas, lo mismo, nació igual que nosotros. Y el caballo blanco representaría la parte en donde él ya está inmortalizado, ya está puesto como rey, ya está nombrado de esa manera y ya está con esa autoridad, ¿sí? Montando el caballo blanco. Entonces, fíjense lo que dice. He aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Dice el Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Verdadero. Y ahí dice, se llamaba Fiel y Verdadero. Fiel, ¿por qué? Pues porque él saludos, Jorge. Aquí estamos, gracias. Sí. Entonces, dice, ¿por qué fiel? Porque él, habiendo estado en una situación en la que pudo zafarse o no obedecer o no seguir, él obedeció fielmente la orden que llevaba o la misión que tenía. Él incluso pidió que esa situación o esa copa pasara de él, o sea, pasara de largo, sí, que no lo incluyera. Sin embargo, él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, por eso él es fiel. Verdadero porque él es la verdad. Él dice, soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y con justicia juzga, o sea que sus ajustes son justos. Y pelea quiere decir que él enfrenta, confronta y derrota lo que tenga que suceder o lo que tenga que pasar a causa de su fidelidad y a causa de que él es verdad y a causa de que él es justo en sus ajustes. ¿Estamos bien? Sí. Todos los demás están en sintonía. Manita arriba de que sí o que no. Hágame saber, por favor. Yo sé que ya se está manejando, pero dime, Jorge. Perdón, estoy ando perdido por la semana que no he estado. ¿Estás hablando de Apocalipsis qué? Perdón. 19:11. 19:11, ok. 11. Apocalipsis 19:11. Ok. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos estos elementos, ¿verdad? En el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Autoridad recibida, mostrada o revelada, ¿no? Delante de todos. Él montaba ya el caballo blanco. Como les dije, el pollino de asna podría significar, no estoy diciendo que eso significa, podría significar, sin que tengamos conflicto, la autoridad que recibió en la tierra. Y el caballo, el hipos, podría significar la autoridad que recibió ya en el cielo.
Los dos son blancos, hablan de pureza. El que lo montaba se llamaba Fiel, ya dijimos que es fiel, ya dijimos que es lo de verdadero, y ya dijimos que es justicia, juzgue y pelea, confronta, debate o defiende. ¿Ok? Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Sus ojos eran como llama de fuego. Con la pura mirada te hace entrar en conciencia, tal vez, y había en su cabeza muchas diademas, o sea, reconocimientos, muchos galardones, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Eh, Aquí es algo raro que diga eso, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco limpio, le seguían en caballos blancos también. Entonces, ¿por qué dice que tenía escrito? Alguien dicho, estaba vestido de ropa teñida y su nombre es el Verbo de Dios, pero tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Habría que descifrar por qué razón dice que nada más Jesús conoce ese nombre, que nada más él conoce. Y tendríamos que esperar al reino de 1000 años para ver o esperar esa revelación del por qué dice que nada más él lo conoce. ¿Ok? A menos de que encontremos otro versículo que nos revele qué es lo que realmente decía ese nombre que nada más él conocía. Pero si aquí dice que nada más él lo conoce, por inercia se sabe que si nada más él lo conoce, quiere decir que en algún momento lo va a revelar, si es que lo revela, si no, lo va a guardar para él. Dime, Jorge. Sí, en cuestión de eso, yo lo que presiento es de que, primero, número uno, pues fue glorificado, ¿no? Entonces, no sabemos por qué. Se supone que fue al Padre. Se supone que nadie puede acercarse al Padre ni ha visto al Padre, ¿no? Entonces, él ya está con el Padre. Entonces, es un lugar donde no podemos entrar ni no podemos acercar, porque tal vez simplemente no podemos, simplemente, ¿ok? Entonces, yo creo que él es como un nombre, ya es que les cambió el nombre a todas las personas, que le dice, ya no te llamarás tal, ahora te llamarás así, no sé. Ya no te llamarás, cuando él lo llaman, le dicen Emanuel. Luego lo cambian a Jesús. O sea, entonces tiene un tercer nombre. Y yo pienso que cuando venga en la venida que vaya a ser el formal, yo creo que es lo que vamos a ver, ¿no? La nueva identidad que él tiene ya glorificado. Es lo que yo... Sí, de hecho es muy probable. Hay que hacer unas pequeñas correcciones a lo que hiciste, a lo que dijiste, perdón, respecto a la percepción de lo que es el Padre. Es algo un poquito complejo, no vamos a entrar en detalle, pero hay una cosa que hay que diferenciar. Padre, como veterano de los días, como el que engendra, y Padre invisible como creador de todo el universo, o creador de todas las cosas. El creador. Entonces, hay veces que el Señor Jesús se refiere al invisible, y hay veces que el Señor Jesús se refiere al veterano de los días. Entonces, dijeras, ¿cuántos padres hay? Bueno, aquí hay, sí, porque eso es muy delicado lo que estoy diciendo. Pero recuerda que, por ejemplo, en la escritura a Abraham se le llama padre de muchas naciones, y se le llama padre igual, se le llama Abba, padre de multitudes, ¿no? Jesús mismo en el capítulo 21, se dice llamar padre de los que son agregados por medio de él. ¿Ok? Y el Padre que engendra a Jesús, el veterano de los días, el cual hizo el plan, que se llamaría el plan del Altísimo, ese sí es visible, está sentado en el trono y se hace una descripción de su persona. Dice que tiene ojos de llamas de fuego, que tiene hasta sus zapatos los describen, su coraza en el pecho. Hay una descripción muy detallada. Y hay otro que dice que es invisible, ¿no? Entonces, y todavía se rectifica respecto a eso de que nadie le ha visto jamás. Entonces, hay ahí una situación
bastante delicada, pero es necesario comprender o recalcar que para propósitos de engendramiento está el veterano de los días y Jesús le llama Padre. Para propósitos de la creación de todas las cosas y del ser que es inaccesible e invisible, ese también es Padre, pero ese es el que no se puede acceder. Porque dice la escritura de que el veterano de los días es visto por varios y lo es descrito por varios. No nada más por uno, sino por varios. Y varias veces Jesús se refiere a él como Padre. ¿Ok? Entonces, ahí nada más, de todo lo más que dijiste es lo más correcto y más probable dentro de todo lo que estamos leyendo, de que el Señor Jesús llegue con un nuevo nombre, una nueva identidad desconocida y que solamente va a ser revelada cuando Él la quiera revelar. Pero, en ese sentido, la otra parte, pues hay que profundizarla, ¿no? Solamente estoy diciendo esto para que tengas en mente que hay que en el caso de que vayas a enseñarlo, hay que tener mucho cuidado de cómo lo enseñamos, porque va a venir quien te va a confrontar y que te va a decir, ok, el padre, bien, y el que está aquí, ¿quién es? Y te va a decir, pues tiene ojos como de llamas de fuego, tiene coraza de oro y tiene ropas blancas y cabello blanco y está rodeado de luz como arcoíris y todo eso es visible. Entonces, ¿ese quién es? Entonces, El ¿la Biblia se veterano. contradice? Ah, o sea, sí, ahorita lo podemos definir como el veterano, pero si no definimos una cosa de la otra, entonces tenemos una gran contradicción. O es visible o es invisible, ¿sabes? Entonces ahí nada más tener mucho, mucho cuidado de cómo lo vamos a definir o cómo lo vamos a mostrar o enseñar. Dime, Gaby. Sí, ¿por qué dice el verbo? Y luego, no sé si podamos ver el significado de Dios en la Claro, aplicación que ahí tienes. dice, ahí debe, mira, sin haberlo consultado todavía, ahí debe decir el logos del Theos. Ahí debe decir eso, a fuerza. Y si no dice eso, vamos a descubrir qué dice. Pero, Jorge, ¿estamos bien con eso? Ok, yo sé que es un poquito difícil de establecer y digerir, pero hay versículos que respaldan todo lo que te he comentado. Y ya varios de aquí hemos visto esos estudios y hemos visto la diferencia de uno y otro, y así, ¿verdad? Bueno, entonces, siguiendo el tema que dice, y estaba vestido de ropa teñida en sangre. ¿Qué querrá decir que estaba vestido su ropa o que estaba su ropa teñida en sangre? ¿Quién me puede decir qué significará eso? Yo siento por la paga que hizo aquí como Cristo, ¿no? Como Jesucristo crucificado. Ajá, Jazz. Siendo la, Oh, perdón. no, no estoy bien, sí. Ah, Jazz. Representando el sacrificio. Pues, no, sacrificio. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Eso es muy claro. Estaba vestido en ropa teñida en sangre. Si su ropa está teñida en sangre, quiere decir que hubo un derramamiento de sangre. Nadie tiñe su ropa en sangre si no le ha salido sangre. Te sale sangre de la nariz, lo más probable es que manche la ropa. Si tu ropa tiene sangre es porque de algún lado salió. En este caso, su ropa estaba teñida en sangre. ¿Por qué? Porque él derramó hasta la última gota, que fue el precio que pagó por el campo que contenía el tesoro. ¿Estamos bien? Ahora, para revelar o para desglosar lo que dice el verbo, verbo debe ser logos. ¿Ves lo que te digo, Gaby? El logos de Theos o Sí, logos Theos. Ahí está Theos. Pues Ahora, logos es palabra, ¿verdad? ¿mande? Logos es palabra. La palabra logos en español significa palabra, no significa verbo. Ajá. Entonces, cuando vemos Juan, el libro de Juan,
Y en el principio estaba el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Una cosa así dice el versículo 1. Está mal traducido, ahí no dice verbo. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Eso es lo que realmente dice ahí. Y si quitas la palabra Dios, entonces ya lo pones como la autoridad, ya cambia completamente. En el principio era la palabra y la palabra era la autoridad o era con la autoridad y la palabra era la autoridad. Cámbiale ese significado a cada palabra y te muestra un mapa totalmente distinto. Termina con todas las religiones cristianas que existen en la iglesia, cambiándole una palabra, el significado, lo desarmas por completo. Dime, ya. Sí, gracias. Oye, dímelo un poquito más despacio porque siento que lo hiciste muy rápido. Entonces, logos en español significa, ¿qué dijiste? Palabra. Ok, palabra. Entonces, ahorita lo que tradujiste o lo que enseñaste de logos y de teos, estoy ahí un poquito como atorada, no estoy entendiendo. Logos significa palabra, teos significa autoridad o máxima autoridad. Entonces, aquí un ejemplo de dónde viene por qué dice el verbo. Vamos a ver de dónde viene el capítulo 1 de Juan, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cámbiale esas palabras por autoridad y palabra. ¿Y qué dice? En el principio era la palabra y la palabra era con la autoridad o era autoridad. Y cuando dice con, podemos ver qué otra opción tenemos. Pros, with, en un lado, por respecto, vamos a ver aquí. Cerca de, ¿no? Cerca de, near. Hacia. ¿Qué significa towards? Hacia, Hacia, ¿verdad? Sí, to, hacia. Entonces, digamos que pongamos hacia, dice, en el principio era la palabra y la palabra era hacia la autoridad y la palabra era la autoridad. Y ya, desarmaste todos los esquemas bautistas, desarmaste todos los esquemas pentecostales. Ya, con eso, les tiraste toda la enseñanza bautista y toda la enseñanza pentecostés y la católica en una. Nada más con cambiar, es más, con el hecho solo de cambiar la palabra verbo por palabra, ya, le cambias, le quitas todo el peso que le da la iglesia bautista a este versículo. Nada más con quitar verbo y poner palabra. Si quitas la palabra Dios y lo pones como autoridad, ya, le quitas a todos, hasta el catolicismo sale bailando ahí. Dime ya. eso que dijiste de Asia, eso de dónde lo tomaste, perdón. Con el con, el que en el griego 43:14, que es pros. Como cerca de, si no lo quieres poner hacia o ponlo cerca de. Si lo ponemos cerca de, ¿qué diría? En el principio era la palabra y la palabra era cerca de la autoridad y la palabra era la autoridad. Se desarma toda la enseñanza, toda, dándole el contexto que es, o sea, la traducción tal cual cruda es, sin interpretaciones, porque verbo es una interpretación, no es la traducción. Verbo es una interpretación. Logos es específicamente la palabra, una palabra. Y así se debe traducir. No hay nada que tenga que ver con a word, con verbo. La palabra verbo ya no tiene nada que ver ahí. ¿Ok? Ahora, esa palabra, ese logos es demasiado complejo.
tan complejo que dio origen al universo. La palabra contiene el código genético completo del universo. O sea, todos los códigos genéticos, las reglas, las leyes físicas que existen en el universo y que generan el universo en sí, están contenidas en esa palabra. Así de complejo es. Entonces, cuando tú entiendes el concepto de la palabra y lo que significa la palabra, sabes entonces que esa palabra fue hecha carne. Y entiendes entonces por qué la palabra fue hecha carne y por qué toma figura de una persona. Porque estás hablando de un código genético. Y dice que es el código genético único y el primero generado. Entonces estás hablando de una dimensión inconmensurable en una sola característica. El logos. El origen de todas las cosas que existen. El universo mismo depende de ese logos. Hebreos 1. ¿Sí, Jazz? Lo que todavía no me cuadra es que cómo, donde dice, bueno, en donde debería de decir, y la palabra era hacia la autoridad. O sea, ahí no, Ok, no, lo que quiero es ponerte nada más el ejemplo de cómo puedes combinar las palabras que son igual de válidas. O sea, una expresión o la otra, una expresión, una expresión o la otra son igual de válidas. ¿Ok? Si tú pones con, es válido. Si pones hacia, es válido. Si pones cerca de, es válido. Cualquiera de las 3 o 4 o 5 expresiones que pueda haber hacia este griego 4314 son válidos. Completamente, todos son igual de válidos. No hay uno más válido que otro. Ahora, en contexto de entender qué es el logos y de dónde proviene y qué es Dios y de dónde proviene, en ese contexto, entonces tú puedes saber cuál es la palabra que mejor le ajusta con base al pensamiento que ya tienes definido, establecido de lo que significa logos y lo que significa Dios, Teos. ¿Cuál de esas opciones le va a quedar más si ya sabemos lo que significa Theos y ya sabemos lo que significa logos? Entonces ahí tú puedes hacer una combinación como tú la prefieras para que comprendas con mayor claridad a qué se refiere ese versículo. No sé si me estoy explicando ya. lo estoy estudiando. Entonces, ¿por qué dice era en 2 ocasiones? Ok, vamos a ver qué dice era. Cuando dice la palabra era, I was. ¿Qué significa I was? sí, en pasado, pero, o sea, lo estoy tratando de ubicar. ¿Qué significa I was? Habla en pasado, yo era. Yo era, ¿verdad? Era. Entonces, no dice, esta palabra no dice yo era, dice nada más era, porque están tratando de traducir a qué se refiere esa palabra. Si tú lo tienes solita la palabra significaría yo era, pero si la ves en un contexto de palabras no puede incluir el yo, tiene que referirse nada más como el era. ¿Ok? ¿Por qué era? Porque esa palabra que era, en esa forma, en esta específica manifestación, era de esa manera y después ¿qué se hizo? ¿En qué se manifestó? ¿Cómo se manifestó? Un hombre. Un hombre, una persona. Entonces, ¿sigue siendo lo que aquí dice que era? No, era, fue así, era así. ¿Cómo era? A Se ver, perdió tu dile otra vez, señal. ¿Mande? ¿cómo era quién? Jesús antes de venir ¿Hay alguien ahí que me Así escuche? es, así es. El Señor Jesús antes de manifestarse en persona.
pues rey de todas las cosas, de todo el universo. No, ahí no dice eso. Ahí dice que él era la palabra. Y esa palabra era la autoridad máxima del universo. Y esa palabra estaba con la autoridad máxima también. Entonces la autoridad máxima no significa rey. Rey, Sí, porque yo dije rey y tú dijiste no. no. Rey de todo el universo. El rey es nombrado rey, pero la palabra theos no significa rey. Ni verbo significa rey, ni logo significa rey. Para eso existe otra palabra. Si tú le quieres agregar la palabra rey para poder establecer lo que ahora él es, pues dale, pero no significa ni tiene relación con lo que estamos hablando en este versículo. Este versículo lo que está diciendo es lo que él era antes de ser manifiesto como una persona. Ok, estoy anotando. Entonces dijiste que era qué, perdón, autoridad, ¿o qué dijiste? Como que era autoridad, no entiendo. Es que dijiste por qué era y dijiste era así antes de ser manifiesto como persona. ¿Era así qué? ¿Autoridad? ¿O No, qué fue la palabra no, que dijiste? dice que era equivalente a la autoridad máxima y estaba junto a la autoridad máxima, o sea, una más arriba que él. Es lo que está diciendo aquí. O sea, estaba diciendo que el generador de esa palabra estaba con él y esa palabra era al mismo tiempo la autoridad máxima. Sigue siendo la autoridad máxima, pero toda esa capacidad de logos, llamada logos, se manifiesta en una persona. Se hace manifiesta en Jesús. Ok, otra vez. ¿Por qué era? Porque era equivalente a la autoridad máxima. Eso es lo que dijiste, Ajá, antes de ser manifiesto como persona. así es. Por eso es que era, porque antes era solamente el logos o la palabra que dio origen al universo, pero no estaba presente en el universo. Ah, ya te entendí. Es lo que le da forma al universo, pero no está presente en el universo. Ahora, deja de ser eso etéreo, Sí, que no está presente en el universo, para que cuando se hace una persona ya está presente en el universo. Es el advenimiento del esperado de las naciones. ya te entendí ahora sí, gracias. Ok, Gaby, dime. Es que, por ejemplo, en este caso, el 1:1 de Juan menciona 3 veces la palabra verbo. Y si te fijas, es el G3056, las 3. Pero se puede usar, significan 3 cosas similares. No, perdón, ¿cómo podría decirlo? Verbo significa autoridad, significa palabra. ¿Y cuál es la otra que dijiste también? ¿Podría ser? Ok, la palabra logos, no la palabra verbo. La palabra verbo la debemos de olvidar por completo de aquí, de lo que está escrito. Queda anulada. La palabra que debe de estar ahí traducida es palabra. ¿Ok? Literalmente así debe estar escrito. En lugar de decir verbo, debe de decir palabra. Ahora bien, si lo tomamos puramente del griego, eso significa logos, o esa es la palabra logos, si lo tomamos directamente del griego. En los 3 casos, la palabra logos significa lo mismo, palabra. Ahora, lo que significa autoridad máxima es la palabra theos, o sea, Dios. Eso es un adjetivo calificativo. Dios no es un nombre propio. La palabra Dios es un adjetivo calificativo. Theos viene de thea. Thea es una capacidad máxima de visión. Máxima capacidad de visión es el thea. ¿Y quién era el dueño del thea o quién tenía el thea? En la cultura griega era el dios Zeus. O sea, el dios Zeus desde su montaña, como arriba de un domo, podía ver todo lo que pasaba alrededor de él
tenía la máxima capacidad de visión. Eso es el Thea. Lo cambian a masculino para decir Theos. De Theos lo transportan al latín, que es Deus. Del latín lo trasladan al español sin traducir, simplemente cambian su fonética como Dios y nos lo ponen aquí como Dios, pero en realidad no es un nombre, como si fuera un nombre propio. ¿Cómo se llama? Se llama Dios. No, señor, eso es un adjetivo calificativo, o sea, es una propiedad, una cualidad. Está el Dios del rock and roll, el Dios de la lluvia, el Dios del fuego, el Dios de este mundo, Satán. Usan exactamente la misma palabra para referirse a Satán. Dios de este mundo, Theos del mundo o del Geos, algo así, o del G, o del cosmos. ¿Vale? Entonces, esa palabra Theos no significa nombre propio. Es un adjetivo calificativo, una cualidad. Entonces, por eso se puede traducir como autoridad máxima. Porque cuando hablas de Dios, o sea, como palabra, como adjetivo calificativo, estás hablando de la cualidad de máxima visión, el máximo visión, la máxima visión, el que más puede ver. Esa es la cualidad llamada Theos, el masculino. En femenino es Thea. Entonces, si yo me paro en el techo o en el edificio más alto de la ciudad, voy a tener Thea, máxima visión, a diferencia de los que están a nivel de suelo. Los a nivel del suelo que tienen visión limitada a las calles en donde están parados a su casa y ya. Pero si yo estoy en el edificio más alto que tengo, el Thea, la máxima capacidad de visión, y voy a poder ver lo que los demás no ven. Entonces, esa máxima capacidad de visión la traducen de tal manera en que ya con el tiempo parece ser un nombre propio, pero no es ningún nombre propio. Por esa razón, si lo vemos como una cualidad, decimos entonces que del principio era el logos, y el logos era con o hacia o cerca de la autoridad máxima, Dios. Y el verbo, perdón, y el logos era la autoridad máxima o superior o la de mayor cualidad que tú quieras poner ahí. Pero son cualidades. Verlo como un qué dijiste, perdón, se me olvidó la Verbo es logos. cualidad. Bueno, o sea, cualidad es la palabra theos, Dios. ¿Okay? Esa palabra es una cualidad, es un adjetivo calificativo, para ser exactos. Adjetivo calificativo. No es un, muchos dicen que es un pronombre, no, es un, bueno, para acabar pronto dicen que es un nombre propio. No es un nombre propio, por ningún lado se le puede poner nombre propio a esa palabra, que porque si está escrita con mayúscula ya es el nombre, y que si está con minúscula no es el nombre, sino simplemente un Dios. O sea, qué oportuno, cuando les conviene, lo convierten en minúscula para decir, es un Dios menor, y cuando no les conviene, y cuando ya les conviene, entonces, cuando no les conviene, dicen, es un Dios menor, ese sí es una cualidad, es un Dios. Pero cuando, según ellos, quieren apoyar sus doctrinas, sus enseñanzas huecas, pues ahora sí le ponen mayúscula y ya poniéndole mayúscula solucionan su grandísimo problema de traducción. O sea, no, en serio, es triste. Dime, Jorge. Ok, volviendo al tema de la palabra logos, la palabra, sí tiene concordancia y tiene coherencia porque si nos ponemos a pensar, Jesucristo tiene varias transformaciones, por así decirlo, sin blasfemar y con todo el temor. No sé si lo estoy diciendo bien, pero con eso de que estaba así antes, por ejemplo, cuando hablan que él crecía en años y hasta los 30 años aproximadamente trabajó en el reino, y después de que murió, o sea, fue inmolado, tuvo una transformación y después fue resucitado, tuvo otra transformación, glorificado, otra transformación, acercados al Padre y yendo a la diestra, otra vez tiene otro cambio. Entonces, ¿por qué no pensar que en el principio no también tenía ese cambio, otro cambio? Son como una fusión, ¿no? Que se va haciendo progresivo. Y a nosotros sí. nos llaman igual.
que debemos ser transformados, nuestra mente, reformados, que tenemos que volver Así al es. origen, ¿verdad? Restauración. La palabra restauración es volver al origen, o sea, lo que nosotros somos y alcanzar esa plenitud conforme estamos en la vida transformándonos, tenemos que ser lo mismo. La altura del varón perfecto, ¿no? Transformarte para tener la altura del varón perfecto. ¿Y ese varón perfecto quién es? El Señor Jesús. Sí, claro. Entonces, para llegar a su altura, imagínate. Ahora, aquí hay un todo lo que estás definiendo es correcto. Nada más reforzar que esos cambios que mencionas, no todos estaban puestos en su proceso, por así decirlo, ¿no? De manifestación. Él se humilló a lo sumo por nosotros y sufrió esa transformación o esas transformaciones por causa nuestra, por amor a nosotros. Entonces, originalmente él no estaba previsto para venir a humillarse de esa manera. Sí estaba previsto a manifestarse, pero no a humillarse previamente a manifestarse, como lo es, como el máximo de todos los máximos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando dice Dios sobre todas las cosas, es autoridad máxima sobre todas las cosas. Otra vez la cualidad, ¿no? La autoridad máxima sobre todas las cosas es Jesús, claro que sí. Pero muchos toman ese versículo para decir, Jesús es Dios sobre todas las cosas. Ya ves, ahí dice que Él es Dios, o sea que Él es el Padre. Como si la palabra Dios fuera el nombre del Padre, ¿sabes? Hacen un revoltijo ahí con esa palabra horrible, pero por eso es bueno clarificar. La palabra Dios no tiene relación con un nombre propio. Por esa razón también a Satán le llaman Dios. Y ya. Y sin mayúscula ni minúscula, es la misma capacidad de la palabra en todas sus letras, porque no hay mayúsculas ni minúsculas en idioma griego corineo. Así que originalmente pues no fue escrito de esa manera. Entonces, aquí, dime, David. Sí, pero en este caso es la máxima autoridad, ¿verdad? Sí, y también en el caso donde dice Jesús es la máxima autoridad sobre todas las cosas. O sea, Jesús es Dios sobre todas las cosas. Jesús es la máxima autoridad sobre todas las cosas. Ahí también aplica. Cuando veas la palabra Dios, siempre cásate con ese concepto de autoridad máxima. Pero así Jesús puede ser la autoridad máxima sobre todas las cosas, así también Jesús tiene una autoridad sobre él, la de su Padre, a la cual él se somete. ¿Ya? Ahora, cuando digo autoridad máxima es solamente para entender la traducción de la palabra Dios como máxima visión, ¿verdad? Pero si lo quieres poner como autoridad, ponlo como autoridad. Sobreentendiendo en tu mente de que estás hablando de la autoridad máxima. Entonces, es como decir el Altísimo. El Altísimo. Sí, porque es el inalcanzable. También puedes decir inalcanzable y es el equivalente. ¿Sabes? Entonces no es necesariamente la palabra exacta con la que te tienes que casar, sino con el concepto de esa palabra, con el significado o el trasfondo de esa palabra. Dime, Yas. Oye, Ra, entonces cuando oramos que decimos Padre, entonces estamos orando específicamente a lo que es no el creador, sino nos estamos refiriendo al veterano. Así es, porque el Señor Jesús se refirió a él como Padre respecto a, con punto de referencia, a la restauración de todas las cosas. Porque el que hizo el plan, lo vamos a poner de esta manera, aquí hay un plan establecido. El que hizo el plan es este que está sentado en el trono, que está rodeado de luz de colores, que sus ojos son como llamas de fuego, que su coraza es de oro resplandeciente, que sus zapatos aún son de oro, que su vestidura es blanca, que su cabello es blanco. Toda esa descripción está en la Biblia. Lo vieron varios profetas. ¿Ok? Ahora, aquí hay otro pequeño detalle en el que vamos a caer en Apocalipsis 21 o 20, no, el 21.
que dice que el que está sentado dijo, yo soy el alfa y omega. Ah, aquí se está refiriendo a que Jesús es entonces. No, señores. No, señores. Colosenses aclara que Jesús está sentado también en el trono. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar la palabra que habla de estar sentado y cómo Colosenses lo describe al Señor Jesús sentado a la diestra del Padre, que es el Padre de las luces, el Padre de la genética humana, el primero, el uno, ¿ok? Manifestado, expresado. El uno manifestado, expresado. No es lo mismo el uno creado que el uno manifestado, expresado. Son cosas distintas. Por eso te decía, Jorge, hay que profundizar, analizar, meterse. Son cosas distintas, pero todas están en la Biblia explicadas. Y si tenemos la mente abierta y dejamos la razón de que nada más hay una autoridad y vemos que la Biblia habla de varias autoridades, lo vamos a tener claro y no vamos a tener conflicto con ello porque nosotros nos debemos al Señor Jesús. ¿Ok? Entonces, si dice, Padre, tú que me diste, o tú a los que me diste, la misión que me diste, tú que me engendraste, se está refiriendo a el veterano de los días. Señor Jesús dice, cuando se refieran al Padre, digan así, Padre nuestro que estás en el cielo. Ah, bueno, no se está refiriendo al invisible, se está refiriendo al que nos está dando el chance de ingresar por medio de su plan. Dime, Jazz. Le concedo la palabra al hermano Ben porque tengo otras preguntitas. Primero a mi hermano Ben. Ya se me olvidó. Ahorita lo estaba diciendo. Estaba hablando del Padre, de cómo Jesús se refiere al Padre, cómo Sí, se dirige al sí. Padre. Y Jesús dijo, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. O sea, Ujú. al veterano, Es el veterano de los días, exactamente. ¿verdad? Sí. Eso es lo que quería decir. Sí, y ojo que en las parábolas lo llaman el andropos. Como lo llaman el andropos es humano, hombre, ser humano. De ahí viene la palabra Andrómeda. La palabra Andrómeda es justamente una galaxia que habla de que se supone que ahí vienen los humanos, Andrómedas, los andropos. Por eso se llama Andrómeda. Y ven, hay un montón de cosas que podemos entrar, pero no vamos a entrar. Dime, Jazz. Ok, gracias por eso. Entonces, ¿por qué será que tenemos que orar al veterano y no al inaccesible? Porque se supone que por medio de la sangre de Cristo es que tenemos acceso. ¿Acceso a qué? Ahí va. ¿De dónde venimos y a dónde se supone que vamos? ¿Qué es lo que el Señor Jesús va a recibir juntamente y nosotros juntamente con Él? Cuando estemos en la plenitud de todas las cosas, que ya se haya hecho este gran juicio del trono blanco. ¿En el gran juicio del trono blanco está sentado el invisible? Claro que no, es el No. veterano. Daniel lo dice y lo clarifica, es el anciano de los días, o así, así, así. Lo dice claramente, ahí está el veterano del anciano de los días. Cuando llegue la resurrección, seremos herederos con Jesús y coherederos, coherederos con Jesús, herederos y coherederos, según estas citas bíblicas que están aquí. ¿Ok? Dice, el rey de reyes y señor de señores, autoridad suprema sobre todas las cosas, que es lo que le estaba explicando a Gaby, Jesús, el ungido, entrega el reino restaurado a su Padre, sujetándose a su autoridad, el cual posteriormente entregará el reino al pueblo de los santos del Altísimo y a Jesús a manera de herencia. En el momento en el que ya tengamos esa herencia, es que el Señor Jesús nos va a dar acceso a toda la plenitud de todas las cosas, y allí es donde podríamos tener nosotros acceso a ese invisible por medio de él nada más por medio de él, al invisible, al creador del universo, en el sentido de todas las cosas, ¿no? El creador de todo lo que existe y lo que no, Entonces sería hasta ese entonces. hasta ese entonces. Ok, y mi otra pregunta. Para ese entonces, y antes de eso, aquí nos debemos al Señor Jesús, y el Señor Jesús a quien se doblega ante su Padre, y el su Padre ¿quién es? El veterano de los días. Eso está clarísimo, ¿no? Ahora sí, dime.
Perdón. Y la otra pregunta es, bueno, entonces, ¿quién es el ángel de Jehová? Perdón, se cortó, ¿qué? Que entonces, ¿quién es el ángel de Jehová? El ángel, el mensajero de Jehová. Un mensajero de Jehová. ¿Quién puede ser el mensajero de Jehová? Cualquiera de los cuatro puede ser un mensajero, funcionar como mensajero de Jehová. El hecho de que lo pongan con mayúscula, de que si se acepta que alguien le haga una reverencia o no, son religiosidades, conceptos religiosos nada más, pero el ángel de Jehová, la palabra ángel es el malaj de Jehová, el malaj de Jehová. ¿Y sabes por qué lo ponen con mayúsculas? Ángel de Jehová, como si fuera Jehová mismo, ¿Por qué? simplemente porque acepta una reverencia. Y las reverencias en ese tiempo eran totalmente normales, en el que llegaba una persona y se postraba y le hacía una reverencia en manera de respeto. Es que ya ves que en la iglesia siempre dicen que se refiere a Jesús, el ángel de Jehová. Jesús no es un ángel. Por Cuando supuesto escuches que eso, no, pues no, pero, entonces si no es un ángel, no puede ser Jesús. y bueno, hay diferentes cosas que salen de ahí. Entonces, no sabemos con exactitud, pero puede ser cualquiera de los 4 seres vivientes o algún O algún mensajero. otro mensajero, exactamente. O algún otro mensajero. Es más, los siete, las siete estrellas de Dios Ujú. tienen una autoridad gigantesca. Es más, Gabriel y Miguel tienen una autoridad gigantesca. Es más, Miguel ha sido nombrado como el principal del reino de Israel. Cualquiera se le podía doblegar porque es el principal. Y no debe haber ningún problema ni conflicto con eso, porque él es la autoridad de la nación de Israel. Entonces, cuando dice que el ángel de Jehová es quien nos defiende, Es es, Miguel. ajá, es entonces algún mensajero, como podría ser Miguel. Miguel, Él es el que está doblegando la a las oscuridad, las tinieblas. tinieblas, Ujú. exactamente. Ok, ya tiene Exactamente. más sentido, gracias. Imagínate, si dice el ángel de Jehová, en todo caso debería decir el arcano o el arcángel, porque Miguel es un arcano, un arcángel. Pero si lo ves como un mensajero, su mensaje o su misión, en ese sentido, mandado por Jehová, o sea, por los cuatro acuerdan quién va a ir. Ah, ve tú. Gabriel, no. ¿Quién va a ser? No, pues va a ser Miguel. Pues vaya Miguel, ándale. Él es el ángel de Jehová, el mensajero de Jehová. Pero se le doblan así y se le hacen reverencia, pues sí, porque es Jehová mismo. Y es Jehová en su manifestación de cuatro seres vivientes, pues es la autoridad máxima de Israel. Y así va a ser. Y si se lo doblegan, así es. No hay nada, ningún conflicto. Ahora, ya cuando aparece el Señor Jesús, ahora sí, ya no hay necesidad de doblegarse ante Jehová, sino va a ser doblegado ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, que Malaquías diga, pero todos se van a doblegar delante del nombre de Jehová, y así, bueno, lo que pasa es que la palabra Jehová, si lo analizamos poco a poquito, cada letra representa un animal y cada animal tiene un significado y cada letra de cada animal tiene significados tras significados. Por ejemplo, el león tiene significado de protección, si no me equivoco. El que más recuerdo es el becerro, ¿no? Ese tiene en su nombre o en su letra en sí, cuando describes la palabra del carnero en hebreo, está representando una estaca, una madera y un estilo de sacrificio. Entonces, ese nombre está describiendo a Jesús en todas sus fases, como lo que decía ahorita Jorge. Jesús tiene varias fases. Bueno, pues el nombre de Jehová representa también o está incrustado la circunstancia del sacrificio del Señor Jesús, anunciando a través de ese nombre a Jesús. No quiere decir que Jehová sea Jesús, sino que ellos son la representación de Jesús que tenemos ahorita manifestado. Entonces, con base a eso, cuando tenemos la revelación de Jehová o YHVH en un futuro, estaríamos viendo a Jesús, pero ya manifestado, no como el que estaba, no como lo que más bien, no como el que, sino como lo que estaba siendo manifestado, señalando, apuntando hacia Jesús. Es como lo que hablamos de la Torá,
lo que hablamos del Tanakh, de que esa solamente es la letra que señala a Jesús para que tú reconozcas y sepas quién es Jesús, pero no es para que te quedes con esa letra y le hagas culto a la letra y le hagas religión a la letra. O sea, la Biblia no es la palabra de Dios. Quien es la palabra de Dios es Jesús. Él es la palabra, lo acabamos de leer en Juan 1. Él es la palabra. Entonces, el nombre que tú viste en la antigüedad representa al que vas a ver en el futuro, pero no quiere decir que el que estaba en el pasado o lo que estaba en el pasado manifestándose es meramente lo que vamos a ver en el futuro, sino solamente era su representación. Y tanto así que su nombre mismo representa las cualidades de ese que vamos a ver en el futuro, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, así es, gracias. Bueno, yo Ok. lo veo como tipo un comité en donde nadie es como que representándose solo, sino una unidad de todos ellos. Así es, y cada quien manda. De hecho, en Génesis 18 lo van a ver más claramente. Abraham ve llegar a 3 varones, 2 se van y uno se queda con él y sigue hablando como si fuera la autoridad misma. Jehová mismo hablando con él, literal. Ya se habían comido un asadito de becerro, una barbacoa. Ya les había lavado los pies, ya habían descansado del desierto. Esos, ¿por qué se cansan? ¿Por qué vienen sucios? O sea, ¿por qué comen? O sea, no, eso estás hablando de algo bien canijo. O sea, eso no coincide en lo más mínimo con una manifestación tan majestuosa como la es de Jesús o del veterano de los días, de ninguna manera. Bien común y corriente. Sí, un común y corriente en 3, dividido en 3. Allá en Génesis 18 aparecen 3, ¿no? Ahora sí, Jorge. Hermano Ben, adelante. Primero fue Ben. Nada más para ver, Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo cuando oigo eso, pues digo, es que Jehová es el Dios de Israel. Pero nosotros, para pedir protección, está Jesús. Así Está el es, Señor Jesús, absolutamente, ¿verdad? absolutamente, sí, así es. Y obviamente, Señor Jesús delegó algo que se llama Espíritu Santo. Ajá. Hebreos 1:12, 13. Ellos están al servicio de los que son herederos de la salvación. Ajá. Los vientos sagrados, los vientos, el viento, todos ellos, los mensajeros, los ángeles, ellos están al servicio de nosotros, ellos están a protección de nosotros, ¿no? Entonces, Muy bien. definitivamente es Jesús cuando nos dirigimos al Señor Jesús, pero Él delega a los suyos.